Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Tecnología Fácil. En esta ocasión voy a mostrarles cómo podemos compartir archivos de gran volumen desde nuestra computadora y por medio de WhatsApp a otros contactos que tengan esta misma aplicación. Lo pueden recibir ya sea en una computadora o en su celular. En un tutorial anterior mostré cómo podíamos compartir archivos como PDFs o Word o Excel por medio de este método. E incluso mostré cómo podíamos reducir el tamaño de archivos PDF cuando WhatsApp no los podía compartir porque rebasaban los 100 megas. En el video de hoy vamos a poner el ejemplo con películas, con archivos en RAR y con otro tipo de archivos que no son precisamente documentos y que a veces es necesario también compartirlos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador en nuestra computadora. En la barra de direcciones vamos a escribir lo siguiente: web.whatsapp.com, y nos va a llevar a esta página. En nuestro celular vamos a abrir nuestra aplicación WhatsApp, obviamente. En la parte superior donde están los tres puntos de opciones vamos a dar clic allí y pulsamos en la opción WhatsApp Web. Y vamos a poner de frente a nuestra computadora hasta que escanee el código y nos abra nuestro WhatsApp en nuestra computadora. Realizando esto podemos apagar la pantalla de nuestro celular. Ya no vamos a ocupar WhatsApp desde nuestro equipo, lo vamos a ocupar solamente desde nuestra PC. Voy a poner el ejemplo de cómo enviar un archivo desde nuestra computadora por medio de WhatsApp por las personas que no saben cómo hacerlo. Vamos a seleccionar nuestro contacto al cual vamos a enviar nuestro archivo. Al hacer esto buscamos este icono que se llama adjuntar y podemos enviar fotos, videos, podemos abrir la cámara de nuestra computadora o también nuestros documentos y también contacto. Voy a pulsar en documentos. Va a abrir nuestro explorador en la PC. Y aquí vamos a buscar la carpeta donde tenemos los archivos que queremos enviar. Voy a poner el ejemplo con una foto que es esta. La selecciono, le doy a abrir. Me da una previsualización y la envía. También podemos enviar más de 2 archivos. En este caso lo voy a hacer con un ejemplo de foto y video. También nos abre el explorador, pero ahora solamente nos muestra los archivos que son fotográficos. Voy a seleccionar estos dos, le doy a abrir y de esta manera puedo adjuntar más de 2 archivos. Creo que me deja adjuntar hasta 20 o 30 archivos, no estoy seguro, pero bueno, si no permite adjuntar más, pues podrían enviar 2 tandas. Entonces pulsamos en enviar y de esta manera es como enviamos archivos a un contacto. Pero cuando hay archivos que son mucho más pesados que una simple fotografía, no lo permite. WhatsApp solamente permite enviar hasta 100 megas, me parece, en cualquier tipo de archivo. Vamos a checarlo en este momento. Aquí tengo una película que pesa casi 2 gigas. La selecciono, le doy a abrir. Bueno, de entrada tardó muchísimo en leerlo, unos 5 minutos, y me confirmó que no puedo añadir el archivo porque es mayor a 64 megas. Entonces en video lo máximo que puedes enviar por medio de WhatsApp son 64 megas. Para solucionar este problema vamos a hacer algo que es muy fácil. Vamos a abrir otra pestaña u otra hoja en nuestro navegador. Y en los puntos de opciones de Google Apps, que serían estos, vamos a buscar el apartado de Drive. Google Drive es la aplicación de almacenamiento en la nube por parte de esta compañía. Y cualquier usuario que tenga una cuenta de Google o de Gmail o que tenga un celular Android tiene de forma gratuita hasta 15 GB de almacenamiento en esta aplicación en la nube. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: la abrimos y vamos a añadir los archivos que necesitemos compartir. Nos vamos a este apartado que se llama nuevo y nos da la opción de subir tanto un archivo
o una carpeta. Voy a poner el ejemplo primero con un archivo. Nos abre el explorador de nuestra computadora. Nuevamente buscamos la carpeta donde se encuentran los archivos que vamos a compartir y vamos a seleccionar el o los archivos que necesitemos compartir. Voy a seleccionar nuevamente esta película. También voy a seleccionar este archivo que son los subtítulos de la película. Voy a seleccionar este programa y voy a seleccionar este archivo en RAR. Y de paso selecciono estos dos archivos de Word y de Excel. Pulso en abrir y como pueden ver en este apartado me va a dar los detalles de la subida. Por ejemplo, ya subió los archivos, el archivo de subtítulos, subió el programa Rufus, subió la hoja en Excel, la hoja en Word y está subiendo todavía el archivo en RAR. Si vamos a la raíz de la aplicación podemos ver que aquí ya se encuentran. Por ejemplo, aquí está el Rufus, aquí está la hoja en Excel, aquí está la hoja en Word y faltaría la película y el archivo en RAR. Pero para no esperar todo ese tiempo les voy a poner el ejemplo con los archivos que ya tengo aquí. Por ejemplo, aquí tengo esta película. Primero voy a darle clic con el botón derecho para dar una previsualización del archivo porque quiero ver cuánto es el peso del mismo. Me parece que nos lo da en esta opción que dice más acciones, detalles. Me voy a la opción de detalles y aquí me dice que el archivo pesa 370 megas, que al final es mucho más de lo que WhatsApp me permite compartir. Voy a detener esta parte para que YouTube no me banee este archivo. Voy a cerrar esta información. Para poder compartir el archivo hacemos lo siguiente. Vamos a dar clic con el botón derecho del mouse y vamos a obtener vínculo para compartir. Pulsamos en ella. Me va a generar una dirección para que podamos compartirlo y dice que el uso compartido de vínculos está activado. Cualquier usuario con el vínculo puede ver el archivo. Voy a seleccionar esta dirección. Si no los deja sombrearla, pueden dar doble clic sobre de ella. Con el botón derecho del mouse pulsan en copiar y nos vamos a nuestra hoja de WhatsApp. Aquí cerramos este archivo que no nos dejó compartir y con control V o con el botón derecho del mouse damos clic en pegar para que nos pegue el vínculo. Aquí nos da una previsualización y pulsamos clic. De esta forma, cuando enviemos el archivo, quien lo reciba y dé clic sobre la liga lo va a llevar directamente al archivo que estamos compartiendo. Desde aquí lo puede añadir también a su Google Drive o lo puede descargar dando clic en esta opción. Si aparece esta leyenda, solamente pulsamos en descargar de todos modos y aquí nos va a aparecer la descarga. La descarga se va a ir a la carpeta download o descargas de nuestra PC y ya desde ahí lo podemos reproducir o mandarlo a cualquier otro tipo de almacenamiento. Ahora pongo el ejemplo con uno de los archivos que acabo de compartir, por ejemplo con este que es en Excel. Con el botón derecho del mouse y sobre el archivo doy un clic en el mismo, pulso en obtener vínculo para compartir. Ahora no me dio ninguna opción en pantalla, pero cuando generamos un vínculo para compartir generalmente se guarda la liga en el portapapeles. Entonces vamos nuevamente a nuestro WhatsApp, pulsamos para enviar mensaje y con el botón derecho del mouse voy a dar clic en pegar. Ya me está generando la liga, nada más la envío y al igual que con el video, cuando la persona reciba esta liga y dé clic aquí, lo va a llevar al archivo. Obviamente, al pulsar en este archivo, por estar guardado en la nube de Google y Google tiene su propia aplicación para abrir archivos de Excel, me va a dar una previsualización, pero yo puedo ya sea guardarlo en mi Google Drive, imprimirlo o descargarlo.
Si lo que necesitamos es enviar un conjunto de archivos o una carpeta, lo único que vamos a hacer es ir nuevamente a esta opción y ahora vamos a elegir subir carpeta. Nuevamente nos abre el explorador de nuestra computadora y me lleva a la carpeta donde están los archivos que quiero compartir. En este caso yo aquí ya tengo una carpeta. No me deja previsualizar porque solamente está seleccionando carpetas y no archivos, pero yo con solamente seleccionarlo y pulsar en cargar, con esto ya va a guardar la carpeta completa en la nube. De esta manera se va a guardar, así como esta carpeta que se llama Marte y que tiene todos estos archivos que yo había subido con anterioridad. De esta manera, amigos, es como podemos compartir cualquier archivo y de cualquier tamaño mientras alcance en nuestro almacenamiento en Google Drive. Podemos compartirlo con cualquier persona. Solamente van a tener acceso a este archivo quien tenga la liga que nosotros podamos compartir. Ojalá que este tutorial les sea de utilidad a alguien y no olviden seguirme para ver más tutoriales interesantes como este. Les deseo lo mejor y muchas gracias.